Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, amigo, querido hermano, estamos nuevamente acá en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Amén. Bendecida, gracias al Señor, contenta porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Así que hoy día, hermano querido, una vez más con el tema, el día de hoy es sobre la adolescencia. Amén. Así que antes de quisiéramos hacer una oración, sierva, por favor, una oración cortita para comenzar y sea guiado el programa. Amén. Amén, amado Dios de gloria en esta hora, Dios mío, bendecimos, Señor amado, a todos aquellos oyentes y participantes, Señor, y aún a los que van a ser añadidos, Padre mío, que tu palabra, Señor, les haga, Dios mío, una bendición en sus vidas, Padre Santo, abriéndoles el entendimiento, Señor, sana sus mentes, sus corazones, Padre Santo, restaura, Dios mío, al que lo necesita, levanta al caído, Padre, y que la sanidad de tu Espíritu Santo, Señor, entre hasta lo profundo de sus corazones, Señor, a través de tu palabra y de este programa, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, hoy día estoy contenta, muy contenta porque, bueno, mi sierva, ¿cierto? Patricia Sotelo, la segunda vez que participa del programa, hermano, ya es parte del programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Amén. Así que el Señor amén. Me la bendiga, pastora. Y tenemos un invitado amén. Especial el día de hoy, hermano, que es nuestro hermano Yeshua. Amén. Nuestro hermano Quechua Rodríguez. Que el Señor amén. Me le bendiga. Puede saludar al pueblo del Señor, mi hermano querido. Que el Señor me lo bendiga. Esto es un joven, hermano querido, un joven. Amén. Como un ejemplo de juventud, de adolescencia, hermano. Así que le tenemos hoy día en nuestro programa. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano Quechua. Amén, gloria a Dios, bendecida noche, bendecido día a todos. Amén. Estamos aquí ahora sí que reunidos para compartir experiencias, para traer la palabra del Señor Jesucristo, para compartir a las naciones lo que Él quiere que compartamos, porque eso es lo que venimos nosotros a hacer a este mundo, a traer a esas ovejas perdidas al pueblo del Señor, al rebaño del Espíritu Santo. Amén. 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 Glorificado sea el nombre del Señor, hermano. Y como le decía, yo estoy muy contenta por tener a este invitado. Amén. Y estar con nuestra pastora. Hermano, y hoy día ellos están conectados. No es que ellos hayan venido de acá a Chile, ¿cierto? Desde Estados Unidos. Ellos están allá, conectados. Así que la ciencia, hermano, va avanzando y nos hace estar como que estuviéramos acá. Amén. Así que tomándonos un café, hermano, con el tema adolescencia, o mujeres en la adolescencia, ya en la parte 2 ya. Amén. 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 Bueno, el programa pasado de adolescencia, parte 1, fuimos como bien, digamos, partimos con este tema, hermano, acerca de, más que nada, de cuál, digamos, cómo es la actitud de cierto de los adolescentes, qué es lo que los lleva de repente a ser rebelde, o a veces no es que sea una rebeldía, sino que es un proceso en el cual los jóvenes están cambiando de mentalidad, están cambiando su personalidad, están llegando es como una etapa entre la niñez y saliendo de la niñez y se están yendo a la juventud. Entonces, hermano querido, hoy día ya vamos a tocar, hermano, las causas de las cuales los jóvenes muchas veces, hermano, se van a la perdición. Amén. Así que este programa es tanto para cristianos como también para todas las personas que quieran escuchar. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano querido, amigo o amiga, usted que tal vez es madre y está sufriendo alguna situación con sus hijas o con sus hijos, hoy día le puede ser muy útil estos argumentos, este desglose respecto de las conductas que los jóvenes tienen a veces y cuáles son las causas que lo pueden llevar, hermano, a la perdición, a la droga, a tantas situaciones que hoy día están viviendo los jóvenes. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermano querido. Y voy a comenzar con la palabra del Señor en Proverbio capítulo 22. Dice, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, dice la Biblia,
no se apartará de él. Amén. Entonces aquí Amén. vemos, hermanos, que mientras los niños están en esa etapa, es necesario, y la Biblia aconseja que nosotros podemos instruir a los hijos en la palabra del Señor. Amén. Dice que cuando viejo no se apartará, aunque a lo mejor usted instruyó a su hijo, hay alguien tal vez en el mundo, ¿cierto?, que ha instruido a su hijo en el Evangelio o en la palabra del Señor, y hoy día ya está adulto. Déjeme decirle, hermano querido amigo, que ese joven nunca se va a olvidar del Señor, porque fue instruido en la palabra del Señor, instruido o aconsejado. Amén. Muchos padres no instruyen a sus hijos desde pequeños, sino que los maltratan, los violentan, le dan malos ejemplos, hermano, y crecen y se van de sus casas. Amén. Y en la calle, hermano, se crían muchas veces ellos y sufren violencia, soledad, hambre, y su etapa de adolescente es muy triste. Amén. Y se exponen a grandes consecuencias, ¿ya? Y estas consecuencias son como lo vemos a través del mundo: la delincuencia, el alcohol, amén, las malas costumbres, los malos hábitos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que tenemos una esperanza en Cristo y que se puede cambiar esta situación, ¿ya? Y para eso, hermano querido, nosotros aquí hemos decidido hacer hablar de este tema, ya junto a estos siervos que están aquí a mi frente, amén. Así que desde Chile, desde México, desde California, que el Señor le bendiga en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro, amén. Así que mi sierva, comience nomás con su desglose, que el Señor le bendiga. Amén, mi amada. Así es, la semana pasada estábamos hablando específicamente de cómo instruir al niño, ¿verdad? Hablábamos que hay dos tipos de personas en la audiencia, y unos son los conocedores de la palabra y otros son los que no conocen la palabra. Empezamos a compartir con los que conocen la palabra, empezando por el versículo que usted nos leyó en este día, amén, donde dice: instruye al niño en su camino. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, de que tenemos que obedecer la palabra, porque es una guía que nos enseña para poder caminar en este mundo tan difícil, porque cada vez la corrupción, cada vez la maldad está creciendo más, y no hay nadie más en este mundo que nos puede guiar sino la palabra del Señor. Y si el Señor nos está diciendo en esta hora: instruye al niño en su camino, enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios, inculquémonos el temor al Señor, para que no sea difícil para nosotros cuando ellos estén adolescentes. Muchas veces, mi amada, estando en la adolescencia, el joven se puede apartar de la palabra del Señor, se puede apartar de la iglesia, pero algo yo les voy a decir por experiencia propia, amén, de que cuando uno le está instruyendo en el camino del Señor a los niños, amén, cuando uno lo está llevando a la iglesia desde pequeño y ellos saben, amén, que hay que ir a la iglesia, que vamos a la iglesia a buscar a Dios, a escuchar la palabra, a convivir, cuando ellos crecen y empiezan a conocer más jóvenes, amén, empiezan las inquietudes del mundo donde nosotros no los hemos metido, empiezan a experimentar cosas que nosotros no los hemos llevado ni mezclado. Y es ahí cuando el enemigo es tan astuto que busca la forma de cómo meterse para desviar a los jóvenes. Amén. Y lo digo por experiencia, mi amada. Yo llevé a mis hijos desde chiquitos a la iglesia. Yo siempre les decía esta palabra: primero es Dios antes que todas las cosas. Primero Dios antes que todas las cosas. Y fue un lema que se les quedó en el corazón. Amén. Crecieron mis hijos, el mayor creció, entró a la adolescencia, hermana, y vivió una etapa muy difícil, muy dura. ¿Por qué, mi amada? Porque en la edad de la adolescencia en la que está Yahshua,
aquí en Estados Unidos es muy difícil para los hombres porque existen las pandillas. Entonces los pandilleros quieren recaudar jóvenes, amén. Entonces mi hijo entró en esa etapa difícil, ¿me entiende? Fue muy difícil el tiempo en que tuve que tratar en esa área, en ese tiempo, con un hijo de 14, 15 años, amén, a donde estaba en medio de gente, jóvenes que se drogaban. A mí me tocó mirar cómo llegaban los jovencitos a buscarle y no se iban si no lograban sacarlo. Son insistentes, insisten para el mal, les hablan cosas que no están correctas, les prometen cosas, los instruyen al mal, los encaminan al mal, les aplauden todo lo malo que hacen. Y para ellos en esa edad es lo más grande que le digan, uy, mira qué bien lo hiciste y fuiste valiente y eres esto y eres el otro. El corazón y el ego del joven se infla, mi amada. Entonces, pero algo yo estaba certeza, hermana, que cuando mi hijo, el mayor, cayó en las pandillas, yo estaba con la certeza en el corazón de que él conocía la palabra del Señor. Yo siempre, antes de que él saliera para la escuela, oraba por ellos y les daba un versículo de la Biblia. Amén. Cuando regresaban, hermana, yo fui una madre que tuve el tiempo para llevarlos a la escuela aún en la adolescencia y recogerlos en la puerta de la escuela. A muchos jóvenes les da vergüenza y no quieren que sus padres los vean. Amén. Pero así se evitan muchos problemas. Amén. Los padres tenemos que estar bien alertas a dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos. ¿Qué hace mi hijo metido en el cuarto tantas horas? Nosotros decimos, oh, yo tengo un buen hijo porque está metido en su cuarto y no está haciendo nada. Ahí está, no sale. Pero ese es el peligro, mi amada. Ese es un peligro bien grande. Amén. ¿Por qué es un peligro bien grande? Porque cuando están metidos ahí adentro, por horas en su cuarto encerrados, entonces es que están maquinando, están viendo cosas que están haciendo que su corazón se desvíe. Por eso hay muchos jóvenes, mi amada, que entran al santerismo, que entran a practicar brujería, que entran a practicar lo de las pandillas, que ahí empieza, mi amada, porque la tecnología está tan avanzada que cualquier cosa, amada mía, que no le hemos enseñado la palabra del Señor y no le enseñamos desde pequeños y no les hablamos, entonces cualquier cosa cautiva la mente del joven de una manera, pero en un abrir y cerrar de ojos. Entonces por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Amén. Y cuando nosotros les enseñamos, entonces mi hijo conoció la palabra del Señor, tuve que cambiar de ciudad y todo para sacarlo de las pandillas, porque eso fue una cosa tremenda. Y lastimosamente, ya cuando están en el camino del mal, los jóvenes nunca van a escuchar a los padres. Eso es mentira, que los hijos y las hijas van a escuchar los consejos de los padres. Amén. Yo siempre le hablaba a mi hijo, siempre le decía, recuerda que tú conoces la palabra, recuerda que hay un Dios que te mira, que te oye, que te ve. Pero cuando el joven está en un tiempo de rebeldía, cuando el joven piensa que él está haciendo lo correcto, amén, no escucha los consejos y no escucha la palabra, pero es ahí donde nosotros como padres tenemos que aprender a confiar en aquel que está en el cielo. Amén. Y en su palabra, y empezarla a declarar, porque cuando la empezamos a declarar, mi amada, es cuando Dios puede obrar.
donde nosotros no podemos hacer nada, la mano de Dios empieza a trabajar. Nosotros podemos estar de un lado de la ciudad y nuestros hijos del otro lado. No sabemos en los peligros que están, no sabemos en dónde están, no sabemos con quién están, pero cuando nuestra confianza está en el Dios del cielo, Dios los guarda donde quiera que se meten. Dios los protege. Dios siempre va a usar lo que sea, mi amada, para desviarlos de las garras del enemigo. Ahora le doy la gloria a Dios porque mi hijo lastimosamente a las malas tuvo que aprender que Dios, aleluya, es el primero en su corazón y ahora es pastor. Ahora es pastor. Después de haber estado en las pandillas, ahora es pastor. ¿Por qué, mi amada? Porque hubo un fundamento, hubo una semilla que se le sembró en su corazón. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ahí podemos, cierto, ver y comprobar que efectivamente cuando un niño se le instruye desde niño, como la palabra dice, cierto, aunque haya andado como anduvo, como hacía la sierva, el hombre no se olvidó de Dios, amén, y Dios lo rescató porque, claro, porque el hombre era escogido del Señor. Amén. Eso es lo importante. ¿Cuántos hijos de Dios hoy día están en la perdición, están atados, cierto, por las drogas, por el alcoholismo y por tantas situaciones que el diablo lo ha llevado? Amén. El programa anterior hablábamos con la sierva acerca de cuando en la etapa de la adolescencia es una de las etapas donde el enemigo más se está interesado y por destruir al joven, por destruir a la señorita. Amén. Y lo vemos con nuestros ojos. Proverbios capítulo 29, 15 y 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bendito el nombre de Dios. Amén. Aquí hay palabras, cierto, sabias, palabras que de la Biblia que son sabias, que son dignas de ser practicadas. ¿Por qué? Porque amén. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que cuando el muchacho es consentido, por ejemplo, hoy día lo vemos cuando una madre, hermano, por ejemplo, yo el otro día veía un caso especial cuando hoy día se ve mucho el sistema en que estamos viviendo por la economía. Padres que tienen que trabajar los dos y muchas veces cuando no se le pone atención al hijo, hermano querido, cuando no se le pone atención al hijo, la mamá está todo el día trabajando y cómo la mamá quiere tratar de cubrir ese vacío que dejan en los hijos es comprándole de todo, es cierto, comprándole todo lo que el niño quiere y lo consienten todo. Entonces, si el niño quiere ir para afuera, si quiere hacer esto, allá le dan permiso, sale con los amigos y etcétera. Entonces lo tratan de consentir. Y en base a eso, muchas veces los niños, por lo que vivieron, porque no se preocuparon, ¿cierto? Muchas veces por el estado espiritual de los niños, o la enseñanza, como aquí dice, no se le dio una corrección cuando era tiempo, cuando era debido, ¿cierto? El niño fue consentido en todo, pero dice la Biblia que avergonzará a su madre, hermano. Dice, amén. Él dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces aquí vemos, hermano, que muchas veces, o sea, se cumple esta palabra de cuando los niños son demasiado consentidos, ¿cierto? No hay un equilibrio en la enseñanza. Muchas veces el día de cuando ya son adultos, avergüenzan con sus actitudes, avergüenzan a los padres, avergüenzan a la madre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, y tomándonos un café con el tema la adolescencia, o mujer en la adolescencia. Amén. Desde Chile, México y California estamos hoy día. Amén. Nosotros tenemos bandera a nuestra espalda, tenemos banderas de diferentes países porque este programa en cierta manera representa, hermanos, a todas las personas del mundo, amén. Donde las personas haya un evangelista dispuesto a hablar del tema, que este es un tema, de hecho este es un tema generalizado mundial.
donde los jóvenes se pierden, donde los jóvenes hermanos muchas veces sufren mucho también, así como son consentidos, pero también sufren mucho. Amén. Así Amén. que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la posibilidad de poder, hermano, a través de tu programa orientar, también trae liberación, edificación, orientación. Amén. Así que ese es el objetivo del programa. Que el Señor le bendiga mucho, mi hermano Yeshua. Amén, con su desglose el día de hoy y su experiencia que ha tenido como adolescente y como joven. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por este apartado que ustedes me dan. Yo estoy muy agradecido con el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, por todas las maravillas y por todas las bendiciones que Él da. Él es maravilloso y Él, cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él, es maravilloso, es algo grandioso que nosotros decimos, wow, o sea, nunca nos alcanzamos a comprender lo que se nos espera muy pronto. Una palabra que yo mucho tengo y que a toda la gente que yo voy se la doy es: confía en Dios, porque vas a ver tu victoria. Uno cuando confía en Dios y tiene su fe dispuesta en Él, es algo tan grande que que dices, la batalla valió la pena, porque ves algo grande, ves algo maravilloso, ves algo que jamás te vas a poder imaginar que lo podías tener. Y así como decía la hermana, el tema de hoy es la juventud y es para uno no alejarse de Dios. Hay en mi edad, desde los 12 años, desde los casi 12 años, ¿sí? Es cuando empiezan a cambiar las hormonas a la juventud. Empiezan a haber muchos cambios en ellos, tanto de emociones como de todo en general. Y es algo que muchas veces en la familia hay muchos problemas por este tipo de situaciones. Porque si no es el hermano, ya fue el padre que regañó al hermano, o al hijo, perdón, y si no es el hijo, entra en una depresión. Es algo muy feo que pasa, pero cuando uno está siempre cerca de Dios, Él siempre nos está respaldando. Cuando uno le pide a Dios de todo corazón y está su mente dispuesta en Él, es algo que el Señor siempre te va a proteger, que nunca vas a poder cambiar. Y yo quiero ahora sí que compartirte este versículo. Dice perdón, permíteme tantito porque se me fue el versículo. En Hebreos, no, en 2 de Samuel 22:3 dice lo siguiente: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Es algo grandísimo porque dice el Señor, Dios mío, o sea, el Señor es nuestro Dios, fortaleza mía, Él es nuestra fuerza, Él es el que siempre nos da la fuerza día con día para pelear contra el enemigo, contra pelear todas las ataduras del enemigo que quiere venir a hacer en contra de nosotros. Y después dice, en Él confiaré. Nosotros debemos de confiar en el Espíritu Santo de Dios, porque aunque anden muchas cosas que se nos quieran venir del enemigo, siempre vamos a tener que estar confiados en Dios. Y después dice, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Él es nuestro escudo, Él es el que nos va a cubrir con su armadura todas las ataduras del enemigo que quieran venir a hacer en contra de nosotros. Él es nuestro fuerte de nuestra salvación. Cuando nosotros estamos nuestra fe dispuesta en Él, Él será nuestra salvación. Entonces es un versículo maravilloso porque
aquí tú dices, sí, Señor, yo sé que tú me confías y que tú me libras de todo lazo del cazador. Tú me libras, Señor, de todas esas guerras que quieran venir en contra mía. Y cuando uno está dispuesto en el Señor, es algo tan grande que ni te alcanzas a comprender. Muchas veces, cuando uno entra en depresión, es algo que nadie te lo va a quitar a menos que tú te lo quieras quitar, que tú te propongas a quitártelo. Porque si no es por algo que ya pasó, ya murió a lo mejor un familiar, o ya te pasó algo, o ya alguien te agredió, no sabemos, ¿verdad? La situación de la que estés pasando. Pero si tú entras en una etapa de depresión, déjame decirte que es lo peor que puedes hacer. La depresión, el estar en un mundo de encierro, que no dejes que nadie te hable, es algo muy, muy feo. Porque es algo en donde el enemigo te está hablando y no dejas que la palabra de Dios te hable, ¿sí? Yo te voy a compartir un testimonio y por eso estoy aquí. Y a mí no me da pena decirlo ni me da vergüenza, porque yo sé que el Señor es el que Él es el que me libró. Él es el que me dio la victoria. Amén, así es. Él es el Dios todopoderoso, el que nunca me dejó. Yo desde los 2 años, yo siempre me ha gustado mucho alabar a Dios. Yo nací de cuna cristiana y le doy la gloria a Dios por eso. Yo desde los 2 años me ha gustado mucho alabar a Dios, cantar alabanzas a su nombre, ¿verdad? Y desde los 2 años yo he estado con eso. Y a mí la alabanza es algo tan grande, porque en la alabanza puedes ver cosas maravillosas. Puedes ver la manifestación del Espíritu Santo y ya en lugar de ser alabanzas, ya empiezan a ser palabras en lenguas, y empiezan a hacer profecías. Se mueve el Espíritu Santo tremendamente en la alabanza, ¿verdad? Pero yo desde los 2 años he alabado al Señor y a mí, mi padre conmigo fue una de las personas que sí me quería, pero siempre era de esas personas que quería regañar. Siempre era de esas personas que quería tener la razón en todo. Entonces, yo sí sufrí de chico, sí, no te voy a decir que no, pero yo vi la mano poderosa en Dios, porque el Señor dice en su palabra que Él es nuestro Padre. Déjame decirte a ti que estás escuchando este programa, que si tú has perdido a tu madre, o has perdido a tu padre, o has perdido a los dos, el Señor es tu Padre. Él nunca te va a dejar. Él siempre es nuestro Padre. Entonces, yo cuando él me maltrataba mucho, era de esas personas que te quería exhibir en persona. Y fue algo tan grande, que hubieron muchos problemas en mi familia, pero el Señor nunca nos dejó. Uno de mis testimonios también es que a mí, yo tengo mi madre y yo tengo 2 hermanas menores que yo, una de 10 años y otra de 14 años. Y a mí, a nosotros, cuando empezaron este tipo de problemas, mi padre decidió sacarnos de nuestra propia casa. Fue una cosa tremenda para nosotros, porque decías, wow, ¿a dónde voy? O no tengo a dónde ir, porque tú sabías que era su casa, ¿sí? Entonces es algo tan grande que tú ni te llegas a comprender. Pero nosotros, antes de que nos sacaran de nuestra casa, nosotros ya sabíamos que más o menos qué día podía ser, porque ya nos habíamos dado cuenta de todos los problemas por situaciones legales. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, como dice en la palabra de Dios, cuando le dieron las vueltas a la muralla de Jericó, y que iban con trompetas, iban danzando, iban gozándose, y nosotros era lo que hacíamos, dábamos la vuelta a la muralla, que era nuestra casa, y decíamos que todo enemigo se iba a derribar, toda arma forjada del enemigo se iba a derribar en este tipo de problemas.
y que nosotros al final íbamos a tener la victoria. Entonces, fueron 2 años y medio en los que estuvimos fuera de nuestro hogar, y cuando nosotros volvemos a recibir esta casa, el Señor nos las entrega renovada, el Señor nos las entrega totalmente remodelada. Y aquí es cuando dices, sí, Señor, yo sé que el tiempo de espera valió la pena. Y durante este tipo de cosas hay muchos jóvenes que se deciden alejar de Dios porque dicen, Señor, yo no oigo tu voz, yo no veo resultados. Pero déjame decirte algo, no es que tú no veas, es que el Señor todo lo tiene a su tiempo, todo lo tiene a su tiempo, y Él, cuando Él obra es algo grande, es algo que ni te imaginas. Entonces es algo que nosotros decíamos, yo no me preocupo porque yo estoy dispuesto en el Señor y mi mirada está puesta en Él, y no es algo malo. Entonces, cuando nos regresan a nuestra casa, nos las entregan remodelada, nos las entregan renovada. Entonces es algo que dices, wow, gracias Señor, porque yo sé que el tiempo valió la espera. Amén. Entonces es algo que dices, wow. Y yo te voy a compartir también otro testimonio que es de parte de mi hermana. Mi padre falleció hace un año, el domingo hizo un año de fallecido. Cuando él fallece, mi hermana, la mediana, era la más apegada a él. Entonces, cuando él fallece, mi hermana entra en una etapa de lo que te decía, de ¿cómo se llama? Depresión. De que ya no quiere ver a nadie, que no quiere oír nada. Depresión. De depresión, exactamente, de depresión. Entonces, y nosotros hemos estado hablando con ella, pero y le hemos clamado a Dios para que Él cambie. Ella era muy abierta, ella era muy conversadora, y ahora nada más se dedica a oír pura música de tristeza, pura música de que me dejaste y eso. Y luego yo le he dicho, ¿por qué oyes esos tipos de canciones si tu padre en realidad es Dios? Le digo, esos tipos de música lo único que quieres hacer es de que el enemigo te esté hablando a tu oído y te esté hablando cosas que no, porque eso es lo que hace el enemigo, alejarnos del camino de Dios. Si nosotros vamos por un camino, el enemigo quiere desviarnos hacia otro camino. Entonces es algo que uno nunca debe de hacer, porque si el Señor Jesús está con nosotros y ya hemos visto grandes cosas en Él, ¿por qué alejarnos de Él? Entonces nosotros le decimos, cambia, y hasta la fecha hemos decidido cambie. Gracias a Dios ya han habido resultados, pero todavía hay unas partes en las que sigue un poco mal, hay unas partes en las que todavía no ha podido superar. Pero yo déjame decirte algo, si tú has tenido alguna pérdida, si tú has tenido algún estado de depresión, no lo hagas. No trates de entrar en ese tipo de depresión. Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti, que hable palabra verdadera y no de mentira. Amén. Así como decía la hermana Patti, hay muchas, últimamente han habido mucha, la gente está cayendo en la droga, la gente está cayendo en las adicciones, en el alcohol. Es algo que uno nunca debe de hacer, porque yo, como siempre he dicho, ¿qué es lo que te está beneficiando a ti en tomar ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que te beneficia en el estar tomando droga? Que puedas a lo mejor imaginarte cosas, es todo, es que te imagines. Pero tú mismo te estás autodestruyendo. Tú mismo estás alejando, descomponiendo tu cuerpo por medio de ese tipo de adicciones. Entonces es algo que uno no debe de hacer, ¿sí? Yo cuando pasé todo este tipo de cosas, a mí gracias al Señor, no tuve cambios de sentimientos ni de emociones, porque yo siempre he dicho, si la paz nos la da el Señor, ¿por qué vamos a permitirle al enemigo que Él nos la robe?
¿Por qué vamos a permitir que el enemigo nos robe nuestra paz? ¿Mm? No, porque, ay, es que está bueno a lo mejor el alcohol y eso, no, porque es algo que nos va a destruir a nosotros mismos, y nosotros mismos nos estamos haciendo el daño. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo el enemigo en ese momento en el que tú estás haciendo ese tipo de cosas? El enemigo se está riendo y le está diciendo a Dios, le está diciendo, ¿ese era tu hijo? ¿Ese era el que tanto te amaba? Entonces es algo que el enemigo quiere influenciar a través de ti, ¿sí? Entonces, uno siempre debe de estar confiado en Dios y siempre debe de poner su mirada dispuesta en Él. Hay un versículo que se llama, ese es bien grandioso en el Salmo 91, y yo creo que todos lo conocemos, que es: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si nosotros confiamos en Dios, no hay nadie más que pueda pasar la autoridad de Dios. Si nuestra mirada está confiada en Él, dice el Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces, es algo que el Señor nos está llamando, y que pongamos nuestra confianza en Él, y que a pesar de todas las tribulaciones que quieran venir con nosotros, siempre debemos de poner nuestra mirada dispuesta en Él. Si tú te encierras en un mundo de depresión, y así como decía la hermana Patti, que hay personas que nada más están encerradas en su cuarto, uno no sabe, ¿verdad?, cuál es la situación en la que estén pasando. Es mejor que haya a lo mejor que estén en libres, ¿verdad? Y que hagan las cosas frente a ti, no que nada más se encierren en un mundo de depresión, de tristeza, porque no vas a cambiar nada. Sin embargo, tú mismo te estás haciendo daño en ti, en tus emociones, porque te vuelves más cerrado, ya no quieres hablar con nadie, y no tienes por qué hacer eso. Uno siempre debe de darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, a nuestro pensamiento, y decirle: amén, Señor, yo abro mi mente a lo que tú quieres hablarme. Aleluya. El Señor se manifiesta grandemente cuando uno abre la Biblia. Cuando amén, uno abre la Biblia, te encuentras palabras que son maravillosas, que son tremendas. Entonces, cuando uno está con el Señor, es algo tan grande que uno ni se espera lo que va a venir. Y toda batalla va a tener su recompensa, pero siempre va a haber algo grande en esa victoria. En esa recompensa va a haber algo grande. En Jeremías 17 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Entonces es algo grande, porque cuando nosotros somos los árboles, y nosotros estamos plantados hacia ese río del Señor, que nos quiere dar más y más a nosotros. Y aunque venga vallado de principados y potestades del mundo, Él siempre nos va a dar. No vamos a temer, porque siempre nuestras hojas van a estar verdes, van a estar puestas en Él. Y en época de sequía o de angustia nunca vamos a dejar de dar fruto. Amén. ¿Y cuál es ese fruto para mí? La palabra de Dios que nos da. Amén. La palabra del Espíritu Santo es algo grande que nosotros nunca vamos a poder llegar a comprender. Amén. Porque es tan grande y que nuestra mente no lo entiende. Pero siempre nuestro corazón debe de estar dispuesto en Él, y debemos decir: sí, Señor, mas tú, oh Dios, tú eres
el que ha dicho y ha declarado. El Señor ya tiene una promesa para nosotros. El Señor ya tiene algo grande preparado para nosotros, pero debemos esperarlo y todo va a ser a su tiempo. Amén. Así es. Entonces uno cuando está en la adolescencia, uno siempre debe de estar bien. Allá en México, las personas que van a la iglesia llevan lo que es la escuela dominical cada domingo. Entonces esa escuela dominical lo que enseña es todos los principios de la Biblia, desde los mandamientos hasta lo que hay que hacer. Siempre cuando uno es hijo, siempre debe de honrar a su padre y a su madre y le irá bien. Si uno no honra a su padre y a su madre, ¿cómo quieres que te vaya bien? ¿Cómo quieres ver algo pasando en tu vida si tú no honras a tu padre y a tu madre? Amén. Si tú no te has arrepentido de todos tus pecados, si tú no amas a tu prójimo. Entonces son muchas cosas que el Señor te pide para poder estar, para que Él pueda, o para que tú puedas oír su voz, para que Él te pueda mostrar palabra. Entonces, yo te invito en esta noche a que si tú estás pasando por un momento de angustia, de desolación, de depresión, de que no sientas que alguien te ame y eso, déjame decirte que el Señor es el único que te ama, el Padre es el único que nos ama, porque lo dice en su palabra, ¿sí? Él es nuestro Padre y Él es el único que va a poder darnos la victoria de todas nuestras luchas que nosotros estemos pidiendo. Si nuestra fe está dispuesta en Él, Él hará grandes cosas. Amén, así es. Él verá, nosotros veremos la victoria en Él. Amén. Bueno. Amén. Para Él toda gloria, alabanza y exaltación. Y tomándonos un café, hermanos, con el tema la adolescencia, amén, la parte 2. Amén. Amén. Como les decía, desde México, desde Chile y de California. Amén. El Señor le bendiga mucho, hermanos, queridos amigos, porque este es un tema muy latente, vigente y necesario de tocar, debido a que muchas veces en la iglesia no se tocan estos temas profundos y deberían ser tocados, deberían ser solucionados, deberían ser hablados estos temas, debido a que depende mucho de estas situaciones y de estos consejos y orientación, es que también el niño el día de mañana será, o el hombre. Amén. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 29, versículo 17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Hay muchas madres, hermanos y padres que en realidad no aman a sus hijos. Amén. No aman, porque yo, por ejemplo, estoy aquí hablando de las dos partes. Mi hermano se ponía, porque nosotros quisimos que nuestro hermano estuviera ahí, porque él todavía es un joven, tiene recién empezando la juventud. Él hace poco pasó la adolescencia, tiene 17 años. Por lo tanto, ha pasado por un proceso difícil, pero él buscó a Dios, se refugió en Dios, porque él, yo creo que en algún momento él tuvo gente que lo apoyara bíblicamente. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Y yo le hago una pregunta a mi hermano Yechua. Sí, dígame. ¿Usted en algún momento tuvo a alguien que le predicó en el momento de su adolescencia, cuando estaba pasando malos momentos? Mire, yo cuando a mí en la congregación siempre nos han dicho que confiamos en Dios. Entonces, uno no necesita precisamente de alguien que te predique cuando estás en esos momentos. Cuando están en esos momentos, tú mismo lo puedes hacer. Tú mismo puedes abrir la Biblia y ver qué es lo que el Señor te quiere hablar. ¿Qué es lo que el Señor que te quiere guiar? ¿Sí? Porque a veces hay personas
que todavía ni conocen de la palabra de Dios y ya te quieren estar diciendo, pero no. Uno siempre, pero son cosas que luego dices, no, o ya sabes otras cosas y entras como en un shock, ¿no? Entonces, cuando uno pone su mirada puesta en Jehová y dices, yo voy a cambiar, y le pides sabiduría al Espíritu Santo y oras primeramente a Él, ¿verdad? El Señor te muestra grandes cosas en la Biblia. Amén. Amén. Claro que sí. Yo creo que también depende también el grado de fe que tenga el joven y la entrega y también la humildad. Porque, hermano, cuando nosotros traemos, muchas veces, yo por ejemplo, a Quechua, en cierta manera se ve un joven humilde. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que es cierto que arraigan cosas por causa de los adultos? Entonces yo hablo de las dos partes, hablo de la parte, digamos, él tuvo su experiencia, pero muchas veces los jóvenes que hoy día están perdidos también son responsabilidad de los padres, porque trajeron muchas situaciones anteriormente. Entonces, desde niño, ¿cierto? No le inculcaron la presencia de Dios, no le inculcaron lo que era Dios, ni con ejemplo, ni tampoco con... Yo te quiero compartir algo sobre digamos, lo que estás hablando y que también la hermana Patti lo sabe. Nosotros conocemos a un chico que él ha entrado en momentos de la droga y nosotros le hemos estado compartiendo, ¿verdad, hermana Patti? Para que él se acerque al Señor. Y hemos estado orando y hemos estado pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que hable palabra de él. Lo que pasa en este chico es que cuando se droga, él oye voces del enemigo. Y son cosas que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si su madre está, su mirada puesta en Dios, si ella ha clamado tanto por él. Entonces, cuando yo entré a esa casa de ese chico, yo empecé a orar, y porque me dijo su madre, me dijo, quiero que ores en donde él duerme, ¿sí? Él tiene su cuarto. Entonces, cuando yo empecé a orar, te voy a contar algo que fue algo grande, fue algo que porque te voy a decir que fue mi primera vez que yo hice este tipo de cosas. Yo puse a las alabanzas a todo volumen, lo que nunca había pasado en esa casa, nunca habían puesto alabanzas a todo volumen en una bocina. Puse las alabanzas a todo volumen, y le dije al Señor, Señor, dame, que no salgan mis palabras, ¿no? Que sean las tuyas. Y en eso empecé a orar bien fuerte, y yo no sabía ni que lo que estaba orando, pero yo seguía orando, y mi consciente vio clarito cómo las cortinas de ese chico se movían. Había un aire, pero tremendo en ese cuarto. Fue un aire que, con tan solo decirte que hasta se me cayeron los lentes cuando yo estaba orando. Y las cortinas se movían bárbaro, y el cuarto está junto a una sala, y la sala las cortinas no se movían, ni no habían las ventanas abiertas. Entonces se movían tremendamente, y empecé a orar en lenguas, y cuando yo empecé a ver eso, dije, Señor, aquí estás tú haciendo algo, estás obrando, y estás diciendo que aquí va a haber algo. Entonces, cuando yo termino de orar, a mí el Señor me dio una palabra y te la quiero compartir. Está en 2 de Corintios, si me quieres acompañar. Está en 2 de Corintios. En el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Entonces aquí dices, wow, el Señor es Padre de misericordias. El Amén. Señor tiene misericordia con ese chico. Y dice, y Dios de toda consolación. Entonces ahí en esa casa iba a haber una
consolación, tanto para su madre, para él. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces es algo grande porque el Señor nos está dando consuelo. Está obrando a través de mí y va a obrar a través de su madre para ese chico. Y les va a dar consolación. Y después más adelante dice, es para vuestra consolación y salvación. O sea, no, a ese chico le va a dar salvación el Espíritu Santo de Dios. Porque si él estaba perdido antes en el mundo de la droga, en el mundo de las tribulaciones del enemigo, el Señor ya le va a dar consolación y salvación. Amén. Entonces es algo grande que dices, wow, sí, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, hermano, que la gloria siempre, cierto, son para el Señor. Amén. Y como les decía, acá tenemos un joven, cierto, que ha vivido experiencias con Dios, hermano querido. Y como este programa va a todas las personas, cristianos y no cristianos, amén. Yo quiero terminar con el tema referente a los padres que se esfuercen en preocuparse por la vida espiritual de sus hijos. Que obviamente, como él decía, que primero uno tiene que convertirse para que los hijos también vean esa conversión. Entonces la mejor forma de cómo los hijos cambien, porque dentro de nosotros hay un vacío y este vacío es notorio toda la vida, o sea, siempre está ese vacío. Y cuando son jóvenes es una etapa muy débil, es una etapa muchas veces muy fácil de irse al mundo, por así decirlo. Por lo tanto, afuera hay de todo, en las calles hay prostitución, hay delincuencia, y los jóvenes se exponen a este tipo de cosas. Incluso, como les decía hace un momento, hay padres que no aman a sus hijos y los entregan o los venden o los regalan a la prostitución. A ese extremo está la sociedad y está el mundo en sí. Entonces, madres que muchas veces, hermanos, nosotros, por ejemplo, este programa se caracteriza por decir las cosas como son. Y muchas veces, hermanos, las madres venden a sus hijas, las regalan por dinero. Entonces, todo este tipo de cosas, el pueblo de Dios se ha guardado de este tipo de mentes satánicas. Amén, porque uno como hijo, o sea, como madre, quiere siempre lo mejor para sus hijos. Amén. Entonces, él en este minuto es un ejemplo, digamos, de hijo de Dios, que era escogido por la presencia de Dios, ¿cierto? Y ¿qué pasa cuando hay muchos escogidos dentro de estas situaciones? Hijos, niños, jóvenes que se crían con padres alcohólicos, con padres drogadictos, con padres impíos, con padres corruptos, con padres, ¿cierto?, que no tienen ningún interés en llevar a su hijo a la salvación. Al contrario, de hecho yo soy testigo muchas veces acá, por lo menos en el país de Chile, de padres, hermanos, que tienen, en lugar de tener autitos para criar a sus hijos, le enseñan cómo manejar una pistola. Entonces ya están perdiendo a su hijo, ya se lo están entregando a Satanás. Y hoy día, hermano querido amigo, usted que tal vez está escuchando este programa y lo va a escuchar posteriormente, hermano, no haga eso, porque usted le va a rendir cuenta a Dios por cada uno de sus hijos que usted ha tenido. Padres que muchas veces dejan hijos botados, madres que dejan a sus hijos a la deriva, a la calle, que se críen con otras personas. Entonces, usted que engendró, padre, hombre, varón, yo le hablo a usted que engendra un hijo, usted es responsable de ese hijo, el Señor le va a pedir cuenta de su hijo. Y usted, madre, también, usted que tal vez hay alguna madre que ha dejado a su hijo botado, tal vez, o literalmente, usted también es responsable de ese hijo que ha tenido. Entonces, nosotros a veces pensamos que las cosas van a quedar impunes, pero hermano y amigo, todas las cosas están delante de Dios y están escritas delante de Dios. De hecho, hay libros en los cielos que escriben todas las actitudes del ser humano. De cuántos hijos usted tiene, Dios lo sabe. A lo mejor gente que no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice
que en los cielos hay libros escritos donde están todas las obras de los seres humanos allí. Entonces, hermano querido, hágase responsable de sus hijos. Hoy día, por ejemplo, escuchaba a una niña acá en Chile, a una madre, decir por televisión, le decía al padre de su hijo, le decía, hazte responsable de tus hijas. Le decía, hazte responsable de tus hijas. Imagínense que el 100% de la responsabilidad, hay muchas madres que se toman esa responsabilidad y sus padres la dejan botados sus hijos que engendraron. Entonces, usted no va a quedar impune, varón. Exacto, amén, amén, entonces, amén. Bendito sea el nombre de Dios, que es tiempo de que, ¿cierto?, nos hagamos responsables de nuestros hijos. Después de los 18 años, ¿cierto?, cuando ya dejan de ser adolescentes, son los hijos los que toman las decisiones. Pero mientras se puede en la adolescencia criar y corregir y tener un equilibrio sobre los hijos, es necesario hacerlo, es necesario darle amor a nuestros hijos, es necesario comprenderlos, es necesario, si bien es cierto, el joven Jechua decía que él tomó la decisión, claro, pero era porque él lo criaron en el Evangelio. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa con esos hijos que están, que son de padres descarriados, por así decirlo, de padres impíos? Esos hijos sufren grandes consecuencias a veces. Entonces, hermano querido, amigo, nosotros este programa también es como para llevar al arrepentimiento a las personas, a meditar en sus caminos. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo le están dando a su hija? Tal vez su hija, hoy día a lo mejor hay hijos que le pegan a sus padres incluso. Y es porque, hermano, lo que muchas veces uno siembra, también cosecha. Entonces, ¿qué es lo que sembró usted en sus hijos? Bendito sea el nombre del Señor. Estos tiempos que estamos viviendo ahora no son como los de antes. Antes los padres usaban la guayana, usaban el cordón de la plancha, usaban muchas veces la varillita y usaban muchas veces cierto palmetazo. Y a nosotros como hijos en nuestra generación todavía nos podían dominar. Pero hoy día no se pueden dominar a los hijos con ese tipo de cosas. Entonces lo que más mejor podemos hacer nosotros como hijos de Dios es criarlo en el Evangelio, inculcarle la palabra del Señor, tener actitudes como cristianos para que nuestros hijos, ¿cierto?, no nos refrieguen nuestros errores en la cara. Así que el Señor les bendiga, hermano, y tomándonos un café con el tema adolescencia, amén, parte 2. Antes de darle el paso último a la pastora Patricia, ¿cierto? Voy a dar un testimonio, hermano, de hijos de Dios, jóvenes tal vez que escuchan este programa y lo van a escuchar posteriormente. Conocí un testimonio de un joven cristiano que tenía un amigo, ¿ya? Estos jóvenes, bueno, dentro de 16, 17 años más o menos deben haber tenido. Uno tenía el Espíritu Santo y obviamente el que tenía el Espíritu Santo le estaba predicando al otro que no tenía el Espíritu Santo. Y resulta que un día en una campaña, el joven cristiano le dice: hoy, ¿sabes qué, amigo? Vamos a la campaña, que hay una campaña evangelística en tal plaza, vamos y se será derramado el Espíritu Santo, han de escuchar palabras, qué sé yo, y le predicó. Y dice la historia o el testimonio que este joven que no tenía el Espíritu Santo anhelaba mucho tener el Espíritu de Dios. Y él le reclamaba al Señor y le decía que incluso se sentía frustrado porque muchas veces él quiso tener el Espíritu y no lo podía tener. Entonces le decía a Dios: pero yo entonces no soy tu hijo. Entonces yo no soy digno de tener el Espíritu Santo. Y muchas veces el joven, ¿cierto?, se sintió frustrado y reclamaba al Señor, pero a la vez le decía a su amigo cristiano. Entonces, hermano, un día, cuando fue a la campaña, dice que él esperaba sentir la presencia de Dios. Yo quiero tener lo que tú tienes, y quiero sentir esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y dice el testimonio que el joven pasó adelante cuando el evangelista hizo el llamado para que oraran por él, y resulta que no sintió nada. Entonces, al no sentir nada, se sintió más frustrado todavía.
Y dice que cuando se sintió frustrado, dice que se fue, enojado, ofuscado, y se fue a la casa y dijo, nunca más voy a ir a una campaña, nunca más voy a ir a una iglesia, nunca más voy a ir donde tú me invites, nunca más voy a ir porque Dios ya no me quiere, Dios no tiene excepción de personas, Dios te quiere a ti solamente, pero a mí no me quiere. No sé, yo cuento este testimonio porque muchas veces, hermano querido, como decía el hermano Quechua, decía que uno tiene que esperar en Dios todas las cosas. Muchas veces no es cuando nosotros queremos, sino que cuando Él quiere. Amén. Y esperar en su bendita bondad, en su misericordia, en su gracia, y esperar también en el tiempo de Él. Y resulta que habla el testimonio de que un día, dice el joven, que estaba totalmente frustrado y lloraba y se sentía solo, y sentía que Dios no lo quería porque no le había concedido la presencia del Espíritu Santo. Dice que se fue a bañar, bueno, dentro de esos actos normales que uno hace, se fue a bañar, dice, y él se estaba bañando, este joven, en la ducha. Cuando de repente dice que él mira hacia el cielo y empieza a sentir la presencia de Dios. Y en el baño, en la ducha, dice que él sintió que Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Entonces, Dios, hermano, está aquí, está allá, está en todas partes y Él hace las cosas como Él quiere y cuando quiere. Cuando el ser humano tiene ganas, tiene cierta humildad. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta que no siempre es cuando uno quiere. Joven, si usted tal vez va a escuchar este programa, señorita, y a lo mejor piensa que usted está desechada de la presencia de Dios, piensa que tal vez ya Dios no lo quiere o no la quiere, no es así. El enemigo le hace pensar cosas, pero usted nunca deje de creer en el Señor porque Dios nos ama a todos. Él nos ama de tal forma que ha dado su hijo, su propio hijo por nosotros. Por lo tanto, imagínese que ese amor es incomparable. La manifestación del amor y la señal más fuerte del amor de Dios es haber entregado a su único hijo por nosotros y lo entregó a un dolor muy profundo, muy fuerte. Amén. Entonces, el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios sobrepasa nuestros pecados. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa lo que nosotros somos. El amor de Dios sobrepasa todos nuestros pensamientos. Entonces, nunca dejes de creer en el Señor. Tarde o temprano, tal vez usted, joven, señorita, tal vez está pasando algo parecido. A lo mejor no tiene la presencia de Dios hoy día. Tal vez desea, anhela tener... llorar cuando, por ejemplo, usted ve llorar a los cristianos, cuando ve sentir a los cristianos la presencia de Dios, tal vez usted no la siente, quiere sentirla. Y tal vez usted dirá, es que yo voy a la iglesia y no siento nada. No deje de creer en el Señor, no deje de esperar ese quebrantamiento a su corazón, no deje de esperar esa bendición tan grande. Hermano querido, usted que tal vez piensa que ha caído de la gracia del Señor, tal vez ha caído de la gracia del Señor y hoy día el diablo le está haciendo creer cosas terribles, no le crea al enemigo, porque Dios nunca va a dejar de ser. Dios nunca lo va a dejar a usted botado cuando Él siempre está ahí para tenderle una mano. Así que nosotros lo instamos, le predicamos hoy día, joven, señorita. No importa que haya tenido una situación muy fome a través del tiempo, sus padres a lo mejor lo abandonaron. Como decía mi hermano, lo trataron mal, su padre, él siempre esperó que su padre fuera un padre ejemplar, fuera un padre que lo tratara con cariño, pero tal vez hasta lo echó de la casa, hermano, pero él nunca dejó de creer en el Señor. Si usted tal vez está viviendo esa situación, o tal vez cree que no tiene a nadie a quien seguir, siga a Cristo, porque Él es vivo, Él es real, Él es eficaz y Él tiene el poder para sacarlo de la condición en la que se encuentra. Así que, joven, señorita, nunca pierda la esperanza en que usted piense que a lo mejor es pecador. No piense que usted, porque ha pecado, ¿cierto? Todos somos pecadores, todos hemos pecado, hemos caído en algún momento, hemos caído de la gracia. Entonces no piense que el Señor lo ha dejado, porque si usted piensa eso, el enemigo va a hacer lo que quiera con usted. Entonces no deje de creer en este Padre tan maravilloso. Si su padre lo dejó, su madre lo ha dejado, hay un Padre poderoso que es nuestro Señor. Así que el Señor le bendiga mucho entonces
Y antes de pasar a mi sierva Patricia, ¿algo más que agregar, mi hermano Jesús? Sí, como ahorita estaba diciendo, que el Señor Jesús vino, nosotros el día domingo, ¿verdad? La pastora Patti, tuvimos lo que fue el domingo de resurrección, y algo que el Señor nos está hablando era que el Señor Jesús vino para darnos también, aparte de darnos la salvación y la sanación y a venir a perdonar todos nuestros pecados, nos vino a dar poder y autoridad para aplastarle la cabeza a todos los enemigos. Amén. A darnos poder para aplastarle la cabeza al enemigo y a decirle que no es él, porque dice la palabra: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Si Cristo resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, nuestra fe debe de estar puesta en él y debemos de decirle al Espíritu Santo de Dios: yo confío en ti. Amén. Amén, gracias Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, un saludo cariñoso y grande, fuerte a todos mis hermanos que están escuchando el día de hoy y aquellos que lo van a ver posteriormente al programa. Y también quiero saludar a todas las integrantes del programa Mujer Virtuoso Café para Cuatro el día de hoy. Hermanas queridas, reciban fuerza el día de hoy, ánimo, porque Cristo viene, amén. Que el Señor le bendiga mucho. Amén. Y bueno, sierva, antes que terminemos, ¿algo más que agregar, sierva? Que el Señor me la bendiga. Sí, mi amada, yo quiero dejarles este consejo de la palabra del Señor. Amén. Yo sé que hay jóvenes que están escuchando y que van a escuchar que no conocen a Dios. Antes de compartirte esta palabra, yo quiero decirte algo y dejarte algo en tu corazón. Lo que pasa en la tierra y lo que acontece en las familias no es la culpa de Dios. Amén. Es la decisión de los padres, de los abuelos, de los hermanos, aún nuestra, la que tomamos para vivir en este mundo. Porque yo oigo muchos que dicen: oh, si fuera para ser como esos cristianos, mejor me quedo como estoy. Déjame decirte que ese es un error muy grande, porque lo que hace el hombre no afecta la palabra del Señor, porque Dios es un Dios perfecto y cuando Dios dice algo lo cumple. Amén. Entonces quiero dejarte en esta noche en el corazón de que todo lo que ha pasado en nuestro caminar, Dios no tiene la culpa de lo que ha pasado, de las decisiones, de las acciones de los demás. Amén. Dios nos sigue esperando con los brazos abiertos. A mí me tocó ministrar a un joven que tenía la pistola en la cabeza, a punto de suicidarse. Y me dijo: me quiero matar. Le dije: ¿por qué? Dice: mi madre me dijo que yo no era su hijo y que estaba avergonzada de mí y que no quería saber nada de mí. Y yo le dije: lo dijo tu madre en un momento de enojo y de ira, pero tú eres una persona valiosa. Nosotros como padres tenemos que medir nuestra boca en no dañar a nuestros hijos, en no maldecir a nuestros hijos, porque nosotros tenemos el poder para levantarlos o el poder para derribarlos. Lastimosamente, los padres que no conocen a Cristo, que son drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, borrachos, que están en la mafia, que llevan una vida desordenada, que venden droga. Lastimosamente, ese es el ejemplo que hay para los muchachos. Y si tú estás en esa condición, joven, déjame decirte que hay un Dios que quiere ser tu padre, que hay un Dios que quiere abrazarte como el que no te ha abrazado en la tierra, que hay un Dios que quiere darte a ti lo que tú no has podido recibir, que en esta hora, si tú lo dejas entrar a tu corazón
yo te aseguro que Dios va a hacer lo que nunca te has imaginado tener. Él te va a consolar, Él te va a llenar, Él te va a capacitar y Él te va a ayudar para que cambie el corazón de tus padres. Joven, jovencita, hay muchas jovencitas que han sido violadas, lastimosamente hasta por la misma familia, por los mismos abuelos, por los padrastros. El error más grande de una mujer cuando deja a su esposo es casarse a la ligera y meter a un hombre a su casa sabiendo que tiene hijos pequeños. Si tú estás en esa condición, jovencita, y a ti te ha pasado eso, déjame decirte que Dios no tiene la culpa de lo que te ha pasado, porque Dios no ha querido el mal para tu vida. Amén. Ese es el error que cometió tu madre o tu padre, pero no lo cometió Dios. Dios es un Dios perfecto y un Dios recto, pero yo te puedo decir algo. Hoy yo te puedo decir que Dios está aquí para corregir el error y el daño que te han hecho. Si tu padre te ha dejado, como decía la hermana, hay uno que quiere ser tu padre y sacarte todo el odio y todo el rencor, porque cuando los hijos son abandonados, guardan odio y guardan rencor a esa persona que les ha dañado. Yo te puedo decir en esta hora, perdónalos, pero tus palabras van a ser, como tú no eres la que sufriste, como tú no eres la que pasaste por eso. No, yo no pasé por eso, pero yo te puedo decir algo, que Dios es el que te va a hacer justicia, que no tomes la justicia por tu mano, porque cuando obra la justicia del hombre, ya no obra la justicia de Dios. Deja que Dios sea el que haga justicia por esos hijos abandonados. Y cuando Dios hace justicia, créemelo, Dios quebranta a esa persona a tal grado que se va a arrepentir y te va a pedir perdón por el daño que te ha hecho. Lo que a ti te corresponde en esta noche es venir y sanar tu mente, tu corazón, tu vida, para que Dios te haga una nueva criatura, te cambie, te quite el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación, la soledad, el afán, te quite la depresión. Solamente hay una persona que la puede hacer por ti. Y yo quiero compartir este versículo de la Biblia que está en Eclesiastés 11:9 y dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Seas hombre, joven o jovencita, cristiana o no cristianos, la palabra nos está diciendo: alégrate en tu juventud, vive y haz lo que tú quieras, pero recuerda una cosa, que todo lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes, Dios te juzgará. Y dice aquí: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo, los días malos, y lleguen los años en los cuales digas: no tengo contentamiento en ellos. ¿Cuál es el consejo del Señor? Ahorita que estás joven,
puedes corregir tu vida, puedes corregir la situación en la que te encuentras. No esperes a caer en la cárcel, no esperes a caer en tragedias, no esperes a llegar a viejo y decir, pude haber cambiado mi destino y no lo hice. Dios te dice en esta noche, acuérdate de tu Creador. Acuérdate, porque los días de la juventud es vanidad. No toda la vida nos vamos a quedar jóvenes. No toda la vida vamos a estar en la misma condición. Vamos para ancianos. ¿Y qué vamos a sembrar para cuando lleguemos a esa edad? Recuerda algo, joven y jovencita, cristianos y no cristianos. Dios nos juzgará a cada uno según la decisión de nuestro corazón. Antes de dar un paso más, un error más, vengamos y meditemos en nuestro corazón si es lo correcto y qué va a ser la respuesta de nuestras acciones para nuestro día de mañana. Perdona si te han hecho daño. Amén, así es. Y vive feliz. Mi amado joven y jovencita, la vida es hermosa y hay grandes cosas para ti. ¿Verdad, mi amada pastora? Amén. Amén, así es. Amén. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Así de que nuestro hermano Joshua es un joven que ha dado un ejemplo en la que no se desvió por lo que le pasaba, ni se dejó llevar por la situación. Algo que me llamó la atención que él dijo cuando la hermana le preguntó si tuvo a alguien que lo aconsejara. Él dijo, muchas veces te dan consejos malos, muchas veces no es el correcto, muchas veces no es el consejo que se necesita en el momento, pero yo me determiné a buscar el consejo de Dios. Y eso fue bien sabio de su parte, porque cuando nosotros nos determinamos a buscar el consejo correcto, que es de la palabra del Señor, vamos a terminar en victoria como nuestro hermano Joshua. Pasó un proceso muy difícil, porque no es fácil. Él lo dijo y lo expresó así en un segundo, pero si nosotros nos ponemos a pensar qué sucedió en ese transcurso de esos años, qué pasaba por su mente, por su corazón, cómo Dios trabajó para que su corazón no guardara odio, rencor, no se estancara. Él daba el ejemplo de su hermanita también, cómo le afectó la muerte de su padre. Entonces ahora cantan victoria y ven las cosas diferentes, pero tuvieron que pasar por un proceso muy difícil. Todos tenemos que pasar en esta vida por un proceso muy difícil, muy doloroso, pero las decisiones que nosotros tomemos son las que nos van a llevar a una vida llena de éxito. Por eso cuando dice aquí la palabra del Señor, alégrese joven en su juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, Dios te está diciendo, sé sabio. ¿Quieres disfrutar la vida? Disfrútala en sabiduría. ¿Quieres vivir la vida? Mira cómo la vas a vivir. Como dijo nuestro hermano Joshua, no necesitas la droga para sentirte diferente. No necesitas el alcohol para sentirte diferente. No necesitas pensar en el suicidio para encontrar la paz.
No necesitas juntarte con gente mala para sentirte amado. Solamente necesitas algo, y eso es a Cristo Jesús dentro de tu corazón. Porque puedes estar con los amigos, pero cuando llegas a tu casa en la noche y estás solo, ahí es donde tú sientes la soledad. Ahí es donde tú realmente te encuentras a ti mismo, y ahí es donde Dios está. Ahí es donde Dios está esperando por Amén, ti. así es. Amén, amén. Ahí es donde Dios quiere obrar por ti. Todos tus amigos te dejan, pero Dios está ahí contigo. Y yo te invito a que retes a Dios, a que tú le digas: Señor, si estas personas están hablando verdad, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú cambies algo que tú estás esperando. Yo quiero que tú hagas un milagro. Y tú verás que Dios es tan real que va a conceder la petición de tu corazón, porque te va a mostrar que Él es un Dios fiel y verdadero y un Dios real. Y si tú conoces a un joven o una jovencita que está pasando por una situación difícil, compártele este video. Yo te lo aseguro que le va a ayudar. Amén. Le va a hacer el milagro que está esperando. Pero joven y jovencita, hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu sanación. Hoy es el día de tu restauración. ¿Estás en las drogas, en el alcohol? Escribe. Manda un mensaje. Vamos a estar orando por ti. ¿Necesitas consejo? Puedes escribir en la misma página y se te va a contestar. La hermana te va a contestar. No estás solo, no estás sola. Estamos aquí para apoyarte. Por eso es una bendición que nuestra hermana, Dios le haya puesto en su corazón estos programas para llegar hasta tu corazón. Y si hay alguna madre que está desesperada, hermana, porque también las madres que se quedan solas con sus hijos, es muy difícil para ellas. Pero también estamos aquí por ellas y te decimos: madre, no estás sola. Confía en el Señor y Dios se encargará de todas las cosas. Así de que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos la próxima semana mediante el Señor y Cristo no venga. Amén. 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 Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Sabemos, cierto, que la gloria siempre van a ser de Dios. Amén. Así Amén. que vamos a terminar tomándonos un café con el tema de la adolescencia, parte 2. Aleluya. Que el Señor les bendiga mucho, mis amigos y hermanos en Cristo. Que este programa haya sido de mucha bendición, de mucha edificación, orientación y liberación. Amén. Sabiendo que, como les decía, la gloria es para nuestro Señor. La sierva decía que Dios había puesto en mi corazón hacer estos programas. Ya llevamos más de 2 años, hermano, hablando de diferentes temas, ¿ya? Principalmente de la mujer. Búsquenlo en YouTube, ahí cualquier consulta, aparece en WhatsApp, aparece en la página, y cualquier consulta, hágala, ¿cierto? Hay temas, por ejemplo, acerca de los ministerios de la mujer, temas, por ejemplo, el rol de la mujer en la iglesia, dentro de la casa, etcétera. Hay muchas cosas, hermano. Conoce tu identidad, el derecho a la mujer, por ejemplo, también está también el divorcio, el aborto. Hay temas muy fuertísimos y a la vez edificantes. Amén. Hoy día tuvimos un programa especial invitando a este joven Jeshua. No sé si puede aparecer mi hermano. Invitando, ¿cierto?, a este joven que es un varón, la cual es un ejemplo, Amén. como decía ella, es un ejemplo de salir adelante en Cristo, y con Cristo sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, amén. Cualquier joven que esté pasando una situación adversa en la vida, aférrese a Cristo, aférrese a Dios, porque Dios no lo dejará, no lo abandonará y lo levantará. Amén. Así que el Señor me los bendiga, mi hermano.
desde Chile, California y México. Amén. Dios les bendiga mucho y vamos ya a terminar. Amén. Yo voy a hacer una oración ahora para terminar el programa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de poder predicar la palabra, de poder hablar acerca de estos temas tan maravillosos y tan necesarios, que los jóvenes, Dios mío, que escuchen, y también los padres que escuchen estos programas, sea edificante y sea una orientación para ellos, y sea usted hablando al corazón, meditando en sus caminos, Padre, para que así podamos ser salvos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a la sierva, a la pastora Patricia, bendice a mi hermano que estuvo hoy día, a mi hermano Quechua, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendícelo grandemente. Sin duda vas a usarlo en esta generación para muchos jóvenes sean levantados, sean restaurados. En el nombre poderoso de Jesucristo, así también muchos jóvenes a través del mundo que hoy día están siendo usados por Dios en ministerio, en dones, en talentos, y bendícelos, Dios mío. Y los que se van a agregar a la salvación también, bendícelos grandemente. Dios mío, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Dios les bendiga. 1, 2, 3. Que el Señor Dios les les bendiga. Les bendiga. Más. Que el Señor les Les bendiga. bendiga. Su Amén. programa, Mujer Virtuosa Café Paraguay. Amén. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones.